vamos a empezar. Hoy los invitados muy tradicional. Muchos de ustedes quizá ya lo conozcan, porque han estado con nosotros en el ciclo anterior. Quizá porque algunos de ustedes lo hayan tenido como profesor en el sistema estandarizado, ¿no? O en la maestría. Y bueno, Clemente le pedí que hablara acerca de las cadenas de valor. Y esto a raíz de unos invitados que trajo hace un par de semanas que nos dieron cosas interesantes y que creíamos que era conveniente en el seminario rescatar a través de Clemente las cadenas de valor. Originalmente le habíamos puesto sobre los efectos de las cadenas de valor en la economía mexicana, pero ya veo que le cambiaste el título, ¿no? Y ahora se llama México, surgimiento de las cadenas de valor y la gobernanza del Estado Nacional. Adelante, muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir en un sábado, el día de la mañana. Nada más. Sí, porque es un día especial y es puente largo. No sé qué están haciendo ustedes acá, pero miren, la idea es establecer un diálogo con ustedes sobre el tema. Creo que el tema da para mucho. En realidad, este es uno de los temas que estoy redactando en un nuevo libro que estoy haciendo sobre variedades del capitalismo, y que en realidad lo que estoy tratando de mostrar es un esquema en el cual cambió el mundo y no nos hemos dado cuenta de cuánto cambió. Entonces seguimos imaginando el mundo como si fuera el siglo XX. Y esto da por consecuencia de que nuestras mismas recomendaciones sobre la política económica sean, en la mayoría de los casos, equivocadas. Pero aún más, diría yo, como la gente sigue insistiendo en utilizar la economía del siglo XX para explicar la economía del siglo XXI, pues nada sale. Es decir, todos los elementos sobre los cuales está explicada la economía resulta que ya no es así. Entonces, lo que trataré es de llevarlos a ustedes en un viaje en esta perspectiva, ¿no? De cómo se ha ido reordenando todos los esquemas y donde, a ver, donde lo que trataré de hacer es empezar por la cuestión de los sistemas de producción, la nueva organización industrial sobre el impacto que tiene sobre el desarrollo económico, el mundo de la inversión en un esquema de cadenas globales de valor, las cadenas de global en caso de México y algunas conclusiones. Entonces, en esta perspectiva, miren, sobre todo los culpables de esta revolución, que en realidad fueron los japoneses, a mitad del siglo XX, se dieron ellos cuenta de que la gran destrucción que había habido de la economía japonesa no iban a poder ser los mismos sobre lo que habían construido su país. Entonces, ¿cuál era el elemento principal de este esquema? El elemento principal de este esquema era que el hombre había experimentado por primera vez la destrucción masiva. La destrucción masiva consistía en haber echado una bomba en dos ciudades, bueno, dos bombas en ciudades japonesas, y destruyeron las plantas japonesas. Cuando uno se pone a pensar, ¿no?, de realmente lo que hizo el hombre, ¿no?, es decir, nuestro encuentro con la destrucción masiva fue destruir plantas. Bueno, y entonces
sentimos congoja, sentimos una cuestión moral y ética de que eso no debía haber sucedido. Sucedió. Pero entonces, los japoneses, viendo esta perspectiva, dijeron, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros, para podernos levantar de nuevo, no podemos seguir un mismo patrón de acumulación. ¿Por qué? Pues porque se necesita acumulación de capital de lo que ellos habían hecho durante el siglo anterior, ¿no? Entonces vamos a sufrir mucho. Entonces estos señores, ¿no? Lo que decidieron es pasar hacia un esquema diferente, ¿no? En el cual dijeron, vamos a organizar a los pequeños productores en todo la producción. Lo que vamos a hacer es coordinar todos estos esquemas de manera de que entonces el capital que tenemos, las grandes plantas que tenemos, en realidad ya no van a existir, sino lo que va a existir van a ser una serie de plantas coordinadas. Bueno, ese fue el inicio de la gran transformación. ¿Por qué no? Bueno, aquí viene este se llama Toyota City. Y esta es una congregación de los trabajadores, ¿no? Recibiendo entrenamiento. Y ahí, bueno, están las líneas de producción. Y esta es la manera como se ha expandido la Toyota en el mundo. Entonces, pero la reflexión, ¿no? Viene desde el punto de vista de que nosotros lo que hemos vivido en los últimos 200 años fue la producción a pequeña escala. Los americanos nos lanzaron a una lectura también muy interesante, que era la producción en masa. Es decir, metieron la cuestión de la producción en masa. Los economistas seguimos pensando en la producción a pequeña escala. Entonces la microeconomía se enseña no sobre la base de las economías escalas, se enseña básicamente sobre la base de las economías de pequeña escala. Pero esa producción en masa se transformó con la, es decir, la producción en masa, y después aquí debíamos poner las bombas, ¿no? Destruyeron la posibilidad de esa producción en masa para los japoneses y pasamos a la producción esbelta. Esta idea de la producción esbelta es precisamente plantas pequeñas coordinadas con los proveedores. Este fue el gran cambio que se hizo. Bueno, los japoneses lo que no se imaginaban, ¿no? Es que a partir de ese modelo se iba a empezar a desarrollar un modelo global de producción de cadenas de valor. Entonces, esto que nosotros estamos viendo, ¿no? Es decir, de la producción en masa, la producción esbelta, las cadenas de valor, y hoy hacia las redes de producción, son esquemas que debían estar incorporadas en nuestra economía, pero no están. Entonces, ¿por qué debían estar incorporadas en el esquema de la macroeconomía? Porque en todo esto, entonces, es como siempre nos movemos bajo la perspectiva de que únicamente los sistemas de producción tienen efecto para los sistemas de producción. Pues no. Aquí lo fundamental que hay es que cambian todas las relaciones de las sociedades. El cambio en las relaciones de las sociedades, ¿no? Tiene que ver la forma como cada uno de los individuos se van a estar coordinando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de los sistemas de producción a pequeña escala de la producción en masa? Con la producción en masa surge la idea, sobre todo, de la cuestión de agrupar a los trabajadores, y surge toda la idea de los sindicatos. Y en torno a los sindicatos se ordena también esta relación.
esta perspectiva de los sindicatos y el Estado Nacional se convierte realmente en la base de la organización del siglo XX. Pero ¿qué sucede entre la producción en masa y la producción histórica? Se da una diferente calidad a los trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces los trabajadores, ¿no? Aquí los trabajadores es toda la idea del siglo XX, ¿no? De que los trabajadores van, no son tomados en cuenta, una perspectiva realmente deprimente, ¿no? Pero entonces ahí sale todo el desarrollo de la filosofía del siglo XX, ¿no? En torno a la cuestión central del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los japoneses cambian el sistema de producción en masa hacia una producción estética? El trabajador recupera el papel central en el desarrollo. El trabajador entonces se convierte en un hombre capacitado, capaz de realmente estar aportando en el proceso de producción, y entonces se rediseña al hombre mismo, es decir, esas relaciones. Bueno, con ese rediseño de las relaciones, lo que vamos a ver nosotros es que hay un rediseño del Estado. Hay un rediseño del Estado en donde, si bien el Estado Nacional sigue imperando como la base de la estructura, lo que pasa es que es un modelo en el cual el Estado tiene que tomar en consideración la cuestión de la educación y la calificación de los trabajadores. Esto se dice fácil, pero entonces lleva a un rediseño en las relaciones sociales. Ese rediseño en las relaciones sociales es sumamente interesante. Todavía ese camino, ¿no?, de pensar en la forma como los sistemas de producción han ido cambiando las relaciones sociales está poco explorado, diría yo, no inexplorado, pero poco explorado. Y entonces lo que sigue es que nosotros, en la mayoría de los casos, desde los libros, seguimos pensando todavía en la sociedad de la producción en masa. Está los sindicatos, en donde los trabajadores no aportamos en que era una negociación colectiva y todo esto. Los sindicatos van a ir disminuyendo en esta misma perspectiva, porque ya no son, digamos, el interlocutor básico de los trabajadores. Entonces, en todo el mundo, lentamente va desapareciendo el papel central del sindicalismo, ¿no? Y va entonces cambiando la forma como la sociedad se va estructurando en torno a las relaciones sociales. ¿Qué es, en medio de estos dos sistemas de producción, qué es lo que empieza a surgir, ¿no? Entre estos dos sistemas de producción, ¿no? La producción en masa lleva el surgimiento del estado de bienestar. Pero la producción esbelta, entonces, ¿a qué va a llevar? A una cosa mucho más interesante, ¿no? Que es hacia la democratización de los procesos. La democratización de los procesos, entonces, la ciudadanía tiene que ver con los sistemas de producción. Entonces, lo que llevamos nosotros aquí es una transformación no solamente de los sectores productivos, sino una transformación de todas las relaciones sociales. Que esto es por demás interesante. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, los ritmos, la forma como se va haciendo este tipo de relaciones son diferentes. Porque entonces, ¿no?, si nosotros nos damos cuenta, ¿no?, va a haber el surgimiento de muchos estados, es decir, en términos de las relaciones sociales, ¿no? El Estado soviético, ¿no? El Estado soviético pasa, ¿no?, de una economía de capitalismo tardío a una economía de capitalismo de Estado, pero basada en la producción en masa, ¿no? Las grandes fábricas, ¿no?, toda esta visión de todas las cuestiones. La producción esbelta, entonces, lo que va metiendo son la cuestión de la democracia como un elemento central de todo el proceso. Entonces,
si ustedes se dan cuenta, los sistemas productivos van jalando las relaciones sociales y van imponiendo una nueva forma de la que hacen los esquemas productivos. Entonces, es fascinante realmente lo que ha ido sucediendo, ¿no? Porque entonces, ¿no?, nosotros lo que vamos a tener acá es un papel del Estado rediseñado. Un papel del Estado rediseñado, porque entonces los capitalismos que llegaron tarde a la fase capitalista, como los de la Unión Soviética, ¿no?, siguen pensando en la producción en masa y no logra evolucionar el sistema porque no le dan cabida a las relaciones sociales de diferente tipo, ¿no? Y entonces, es un sistema que va a ir evolucionando lentamente, ¿no? Pero entonces, los países en desarrollo, el Estado desarrollista, ¿dónde queda, no? Es decir, el Estado desarrollista, como impulsar de grandes proyectos, se queda un poco combinado con la producción en masa, ¿no? Entonces, los grandes proyectos y todo esto del Estado desarrollista quedan ahí. Pero entonces surge esta cuestión, ¿no? Es decir, los japoneses fueron capaces de impulsar el proceso de rediseño de la producción, pero lo que no pensaban, lo pensaron ellos siempre en términos de la construcción. Poco a poco van evolucionando las cosas y nos damos cuenta de que se vive una transformación en las comunicaciones y todo esto lleva, ¿no?, a que entonces el modelo de la producción esbelta vaya a dar por consecuencia. Es decir, en lugar de la proveeduría de Toyota City, ¿no?, la proveeduría a escala mundial. Ahora, esto de las cadenas de valor, ¿no?, lo que, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el interlocutor empresarial dentro de los diferentes esquemas? En la producción a pequeña escala son los artesanos, pequeños productores. La producción en masa son los señores Ford, los señores de la General Motors, los señores de la Chrysler, ¿no?, esos grandes empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? En Japón, la Toyota, ¿no?, en Corea, la Samsung, la Hyundai, pero entonces es un Estado que se relaciona muy directamente con el empresario. Y entonces los intereses del Estado son los intereses de las grandes empresas, ¿no? Pero cuando nosotros expandimos el modelo de la producción esbelta a todo el mundo, empezamos entonces a romper todo el esquema. ¿Por qué a romper todo el esquema? Porque el empresario entonces se convierte en alguien no así. Empresarios en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la clase empresarial? No hay clase empresarial. Es decir, son aquellos, ¿no? Y entonces se sale este sistema de producción a lo que va a llevar es a un Estado nacional disminuido. Entonces, realmente esto, ¿no? Nosotros seguimos discutiendo todavía el Estado, ¿no?, y la perspectiva de la época anterior. Es un Estado nacional. Y entonces todo va a llevar a que las nuevas empresas pierdan control y se empieza a formar las redes de producción. Pero entonces son relaciones mucho más amables de la ciudadanía conviviendo y haciendo una serie de comunicaciones que no estaban establecidas anteriormente. Y surge finalmente el Internet, ¿no?, entre la producción esbelta y las cadenas de valor, el Internet como forma de intercambio de las sociedades, y una sociedad que no necesita estar localizada. Es una sociedad que puede estar localizada en la Antártida, si es preciso. No hay necesidad. Pero entonces, esa serie de relaciones, ¿no?, lo que quiero es tratar de que ustedes se imaginen, ¿no?, esa evolución del Estado y esa evolución de la ciudadanía, esa evolución de las democracias, esa evolución de las comunicaciones en términos de los sistemas de producción.
¿no? Entonces, bueno, este es un primer acercamiento, ¿no?, a esa maravillosa entrada que nos está dando el siglo XXI. Y quienes han, los organismos internacionales realmente dijeron, bueno, pues sí, lo que está pasando es un rollo mayor, ¿no? Es decir, a lo que vamos es a otro mundo, ¿no?, a una cuestión de un proceso demasiado difícil, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y en el reporte del Banco Mundial de 2010 argumenta que los procesos de producción en muchas industrias han fragmentado. Las cadenas de valor se han transformado en el eje central y en el sistema nervioso de la economía. Entonces, esta es la idea, ¿no?, con la cual vamos a trabajar el resto de la sesión, ¿no?, de que en realidad lo que estamos viendo es un nuevo sistema nervioso de la economía, las cadenas de valor. Entonces, que en realidad todo lo que habíamos visto antes se han encargado de desaparecer, ¿no?, nuestro discurso. Por lo mismo se requiere un redireccionamiento crítico del desarrollo conceptual y de sus manifestaciones empíricas de las cadenas de valor y de las redes de producción como el elemento clave de la política comunicativa. Entonces, estamos realmente ante una gran transformación, un proceso de transformación en la cual ustedes entenderán poco a poco lo que está sucediendo con el Estado Nacional Mexicano. Entonces, les he traído aquí algunas cosas, alguna serie de artículos, ¿no?, en los cuales se definen las cosas, ¿no? Hay unos grupos que están reuniéndose permanentemente para ver esta expansión de los procesos, ¿no? Y entonces, cadena de valor, ¿no? Es decir, tenemos que tener definiciones para saber de qué estamos hablando. Es una secuencia de actividades productivas para la obtención de un bien final. Se le conoce con otros nombres, ¿no? Cadena de proveedores, de mercancías, de producción y de actividades. Red de producción. Dos o más cadenas de valor que comparten al menos un actor. Red de vinculación. Red de valor, matriz insumo producto, base de suministro. Y entonces, después, lo que nos da esto por consecuencia es que nosotros podemos meter el espacio temporal, que era una cuestión que no lograra integrarse en los sistemas de producción anteriores, ¿no? Y entonces vamos a tener 5 niveles, dijéramos, espaciales: en local, nacional, internacional, regional y escala global. Y entonces ahí lo que vamos a ver es qué tipo de escalas de operación van a estar llevando a cabo en cada uno de estos, ¿no? En lo local, área de intercambio; nacional, un solo país, más de un país; grupos de países, ¿no? Y escala global, actores que integran actividades a través, al menos, de cada región de la triada, ¿no? Es decir, del grupo de países, ¿no? Y entonces, otros nombres, ¿no? Es el distrito industrial, el costo industrial especializado, basados en la oferta, el nacional, basados en la oferta, el sistema nacional; el internacional, redes de producción a través de la frontera; sistemas de producción regional y una cadena global de producción. Aquí lo interesante de todo esto es que lo que no ha desaparecido es ninguno de los niveles, sino que se combinan, ¿no? Y esto lo que trae por consecuencia, que es también muy interesante, es la idea de estar en sistemas completos. Ya no son sistemas en los cuales nos podamos entonces estar enfocados en alguno de estos niveles. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, la política económica ha sido diseñada y estructurada básicamente sobre algunos de los 2 primeros niveles, ¿no?, cuando en realidad están conviviendo diferentes niveles de dimensión espacial. Entonces, a los políticos no les da la cabeza para poder pensar todas estas dimensiones, excepto, ¿no?, claro, ¿no?, aquellos que están en la perspectiva más global, pues pueden ser tal vez los
presidentes de los grandes países y de los organismos internacionales. Y entonces aquí, ¿no? ¿Quiénes van a ser los actores, ¿no? Y esto es sumamente interesante, ¿no? Porque nosotros lo que vamos a tener entonces es diferentes actores de la red de producción. Aquello que veíamos nosotros en un empresario y en una perspectiva. Sí. ¿Te pones nervioso? Sí, ¿verdad? No me pone nervioso, pero si quieres ver las cosas mejor. No acá. No, aquí está bien. Aquí está bien. No, porque así ves mejor. ¿Por qué no se ven? Ustedes dos. Tú también no ves. Tú, Ricardo, no ves. Háganle caso al maestro. Esto no lo grabes, Nacho. Bueno, pero pues Sigue. Bueno, en todo esto, ¿no? Están cuáles son los actores, ¿no? Y entonces lo que tenemos, ¿no? Es que en este sistema de la complejidad, ¿no? Lo que vamos a tener, ¿no? Es todavía las reminiscencias de los esquemas, ¿no? Que se fueron transformando y que algunos van a acabar de transformarse, ¿no? La empresa integrada, ¿no? Ahí, la empresa integrada, ponemos ejemplos como Acer, la IBM y la vieja Ford, ¿no? Es decir, eran empresas verticalmente integradas, ¿no? Que eso cada vez es cuestión del pasado. Después la empresa líder, ¿no? Estos empiezan a surgir a finales del siglo XX, ¿no? Como un esquema, ¿no? De estrategia de producto, de definición de producto, de diseño de producto, ventas al usuario final, mercadotecnia de usuario final, ¿no? Y entonces son empresas con marca, ¿no? Los Original Equipment Manufacturing, ¿no? Y las empresas anclas, ¿no? Después viene, en este grupo viene ya empresa líder, ¿no? Que van dirigiendo el mercado, Gap, ¿no? Smart, la nueva Ford, la nueva IBM, ¿no? El proveedor clave, ¿no? Partes de complejos y servicios, procesos de investigación y desarrollo, ¿no? Ahí viene el otro grupo, después vienen los detallistas, ¿no? Que estos de los detallistas en la economía global se convierten en básicos, ¿no? Porque no están pensando en detallistas como en el pasado, sino que son los detallistas que van a atender a cada una de las figuras ciudadanas que están surgiendo. Y entonces, el caso del detallista más exitoso en ese término de nuevo ciudadano que está surgiendo, el ciudadano que se conecta, ya no va a una librería, no a través de la cuestión que del Kindle, ¿no? La Amazon. Entonces, esos somos nosotros. Es decir, yo creo que hoy ya nadie podrá picamos a la Amazon y que los baje automáticamente, ¿no? Entonces ya leemos a una velocidad más rápida. Tenemos entonces ya otra costumbre, ¿no? Entonces, y finalmente el proveedor de componentes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos estos grupos, ¿no? Que algunos subsisten, algunos no subsisten, ¿no? Después, cadenas de valor, ¿no? ¿Cuáles son las cadenas de valor? Las redes de producción en los tipos de gobernanza que vamos a ver. Van a ser las redes interempresa, las redes cautivas, las redes relacionales, las redes de aglomeración, las redes sociales y las redes virtuales, ¿no? Entonces, esto yo creo que ahí es donde están las nuevas formas de organización que nosotros dijéramos nos cuesta más trabajo visualizarlas y tratar de meterlas al análisis, ¿no?
Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, ninguno de los libros de microeconomía ha logrado avanzar. Es decir, a este esquema, ninguna de las enseñanzas se le lista. Entonces seguimos enseñando la empresa como si fuera una empresa de servicio. Entonces, cuando más llegamos a las economías de escala, de la producción masiva, pero esto de las redes prácticamente está diseñado poco todavía. El análisis de redes, las matemáticas que damos no dan para las matemáticas de redes, ¿no? Entonces lo que tenemos es nuevos sistemas que tenemos que irlos analizando en términos, ¿no?, de tratar de ver esta conformación. Y entonces lo que vemos, ¿no?, son 5 tipos de gobiernos de las cadenas globales de valor, por el precio, por el proveedor, y vemos entonces cómo, digamos, la empresa integrada, ¿no?, el grado de continuación explícita, el grado de poder de asimetría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay aquí que también no lo hemos obtenido ni en los libros de macroeconomía? El concepto de la gobernanza empresarial. Entonces, ¿cuál es la gobernanza? ¿De qué manera se hace, no? Entonces, estamos, ¿no?, realmente con una economía del pasado, ¿no?, porque estos sistemas de gobernanza, entonces, no los entendemos y por lo tanto no podemos entender en el mundo que estamos viviendo. Bueno, ahora, tratemos de usar la macroeconomía del pasado para entender su enfoque en términos de las definiciones de qué estamos hablando en términos del Estado Nacional. Entonces, la nueva organización industrial ha tenido diferentes etapas. Y entonces, ¿qué? Dijéramos, la teoría del desarrollo está basada sobre la idea de la acumulación de capital. Y entonces la discusión inicial sobre la cual empezamos a hacer la teoría del desarrollo es en realidad, ¿no?, cómo estimular a la acumulación de capital desde el Estado, bajo la perspectiva de la existencia de una clase empresarial nacional que estaba dispuesta a invertir en este proceso de desarrollo. Ahí es donde pensábamos nosotros, ¿no? Es decir, si alguno de ustedes nos nombra secretario de Economía, entonces iba y decía, bueno, pues vamos a tratar de establecer algún proceso de cómo, qué quieren para que los estimulemos, ¿no? Y todos los subsidios, todo este tipo de cuestiones. La vigencia de este modelo de desarrollo se dio en torno a la teoría de la política de sustitución de profesiones. Ahí fue el momento central donde el Estado desarrollista que trataba de impulsar a sus empresarios. En ese entorno se manejaba que los empresarios nacionales, si eran estimulados adecuadamente por el Estado, podrían llevar a las economías al parnaso de los dioses del desarrollo. Entonces, pero ahí nos quedamos, lo malo es que ahí nos quedamos, ¿no? Entonces nos quedamos en la idea de que lo que era necesario era estimularnos, ¿no?, de que eso es lo que nos iba a llevar, ¿no?, a ese parnaso, ¿no? Ahora, lo que pasa, ¿no?, en ese esquema, ¿no?, en la teoría del desarrollo, lo que pasa es que el Estado se hacía demasiadas, asumía demasiadas tareas para impulsar a sus empresarios. En los países en desarrollo, ¿qué es lo que sucedía? En los países en desarrollo, los pobres empresarios no tienen divisas, los públicos. Entonces, se endeudaba el Estado, pero entonces pues, no había cómo pagar esa deuda. Entonces, eran relaciones como, ahora que las vemos, decimos, bueno, pues, pobres cuates, así funcionaron en el pasado.
Y lo malo es que seguimos funcionando en el presente, ¿no? Necesitan las cosas. Y entonces, veamos nuestras relaciones básicas. Entonces teníamos nuestro PIB, ¿no? El consumo, la inversión, la función estatal y la función externa, ¿no? Pero si nosotros G menos T la convertimos por las fórmulas de su financiamiento, ¿no? Tendremos entonces la emisión de dinero, tendremos el mercado de financiamiento interno y la deuda externa, ¿no? Y X menos M, si X es menor que M, entonces el modelo se resuelve por deuda externa, ¿no? Entonces lo que teníamos nosotros aquí es ese esquema, ¿no? En el cual, ¿no? Nosotros teníamos un gobierno, ¿no? Que emitía dinero, sacaba bonos, ¿no? Contraía deuda externa, ¿no? Para impulsar el desarrollo. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Así, lo que tenemos, ¿no? Es que si nosotros podemos decir, ¿no? De que contratábamos deuda para financiar el déficit, los dos déficits, ¿no? Los déficits gemelos, ¿no? Y entonces, aquí tenemos, ¿no? Que C más I más la fórmula de financiamiento, ¿no? Pero si nosotros tenemos, ¿no? Al consumo de los trabajadores y al consumo de las ganancias, se lo restamos al PIB, por lo que nos da ese ahorro, ¿no? Y entonces, ¿no? Lo que tenemos es que nosotros podemos despejar I, ¿no? Y entonces la acumulación de capital depende del déficit y del ahorro, ¿no? Que se tenía. Entonces, así era nuestra relación básica, ¿no? Entonces cambió el mundo, pues cambiamos las relaciones básicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esta relación básica, ¿no? El Estado se endeudaba para que los empresarios tuvieran suficientes recursos, ¿no? Por desgracia, gran parte de ese esfuerzo de la gestión no se convirtió en la acumulación del capital, sino en el consumo de las ganancias, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros es que estos sistemas de perversión de los sistemas económicos, ¿no? Que la cuestión de la participación del Estado, si no tiene la autoridad suficiente como para ir en el proceso, lo que da son consumos de las ganancias, ¿no? Entonces, un proceso de formación de capital más lento y por tanto de crecimiento más lento. Dado que el modelo de sustitución de la importación estaba basado en darle garantía de materias primas para completar la deuda, el modelo derivó en un modelo sumamente inestable y sujeto a los precios de las materias primas que dependían de la demanda de los países industriales. Y entonces, redefiniendo las relaciones básicas, nosotros teníamos que menos T igual a nuestro déficit y esa forma de financiamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que se determina aquí, no? Que en el caso mexicano específicamente, para hablar de nuestro país, lo que decidimos es dar la autonomía al Banco Central y MO, entonces lo transformamos en cero. Es decir, no va a haber crédito del Banco Central hacia el gobierno, ¿no? Por lo que el financiamiento del déficit público dependerá de los bonos gubernamentales, de los montos de la deuda externa que se puede conseguir. Es decir, si deuda externa es mínimo, el déficit tenderá a definirse por los montos de los valores que pueda colocar el gobierno en el mercado de valores. Y después, si se dificulta el obtener deuda externa, entonces el déficit queda dependiendo de la colocación de valores internos y marginalmente de la deuda. Ahora, veamos la gran resolución del sistema, ¿no? Así tenemos que el PIB estaría definido en esta perspectiva, ¿no? Y entonces en lugar de deuda externa se sustituye por un financiamiento a través de inversión extranjera. Entonces esta es la gran definición de todo el sistema, ¿no? Entonces agregamos nosotros a nuestra inversión extranjera al final, ¿no? Y el ahorro más es igual a la inversión más nuestra definición de financiamiento del déficit más la inversión extranjera. Y entonces la inversión será igual al ahorro, al déficit y a la inversión extranjera. Pero si veo y D son marginalmente,
son marginales y el ahorro se disminuye dado el cumplimiento de los salarios, entonces bajo este esquema de la acumulación de capital se resuelve inversión. Esto yo creo que es la gran resolución que hemos dado al sistema macroeconómico. Y entonces no es para nosotros nada más, sino de que en el mundo, ¿no?, los procesos de inversión van a estar definidos por los inversionistas. Y entonces diría uno, bueno, pues le da uno bajo este esquema, ¿no?, la entrada libre a los capitales ya se logró, pero entonces la cosa es mucho más compleja. El mundo de la inversión es un esquema de cadenas globales de valor. Aquí, es decir, mantengan claras las relaciones macroeconómicas básicas, ¿no? Y veamos entonces en esa misma perspectiva, ¿no?, que estamos viviendo en este mundo, en el mundo de los paneles solares, ¿no?, los molinos de viento rediseñadas de Cervantes, ¿no?, y entonces las estaciones espaciales. En ese mundo estamos viviendo. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Es decir, la resolución del sistema ya vimos que se está dando por la inversión extranjera. En ese mundo, ¿qué pasa? ¿Qué idea tendrían ustedes de esa nueva conformación del mundo? Una conciencia hacia políticas que vayan enfocadas por el cambio climático. ¿No? Vean ustedes, ¿quién es el interlocutor de la salud? El Estado. ¿Pero quién es el interlocutor del Estado? Los empresarios nacionales. Entonces hablamos del proyecto nacional, estamos los empresarios nacionales. Ahora, ¿con quién se habla? No, es la inversión extranjera para todos, ¿no? Es decir, el Estado Nacional. Estamos en el proceso del funeral. Pero la mayor parte de la inversión extranjera proviene muy gran parte de los fondos internacionales que están pues concentrados de capital en los países más saqueados. Al final el proceso de Washington. Pero el consenso de Washington no es nada. El consenso de Washington lo que dio fue, es decir, abrir al mundo una realidad, es decir, legitimar una realidad que ya se estaba dando. No sé si nos ponemos. Y entonces, Diego Obama se da cuenta que de repente el iPhone, dice, a ver, ¿dónde se produce el iPhone? El iPhone se diseña en Estados Unidos y en alguna parte se hace en Estados Unidos, se hace en todo el mundo. Dice, a ver, ¿qué está sucediendo, ¿no? Obama, que es el más poderoso del mundo. Pero por una parte están esos grandes capitales, ¿no?, donde las grandes empresas con desarrollo tecnológico manufacturan en muchas partes del mundo, pero por otra parte también se están creando como concentraciones de capital locales, o sea, microeconómicamente está reconfigurada también toda la sociedad. Se está reconfigurando todo, pero la cuestión es lo que quiero que sientas, la angustia, es el apoyo del Estado Nacional. Fuerte como. Sí, es decir, que salgan de aquí angustiados, ¿no? Desde el cambio de política neoliberal, creo que el Estado ya se ha dado esa obligación, me llaman, ¿no?, de impulsar el desarrollo. O sea, económicamente, políticamente y además jurídicamente ya se está perdiendo esa visión del Estado.
Por eso se está perdiendo, pero no acabamos de entender qué tanto lo perdimos en el camino. Entonces, bueno, Obama en una plática así, se angustia mucho. Y entonces hace su discurso famoso en Carnegie Mellon en 2010. Y entonces sacan la iniciativa para conducirles a Estados Unidos. Entonces, por un comité, ¿no? 2010, para que hagan un estudio sobre esto. Las manufacturas vale la pena realmente que hagamos un esfuerzo por hacerlas nacionalmente, o nos dedicamos nada más al diseño. Y entonces acaba sucediendo con la comisión que se hizo el año pasado, la comisionada de este proyecto era Susan Berger, se llama Manufacturing Americans, precisamente. El reporte que tuvieron es 5. Entonces, pero no tienen claro entonces, es decir, la respuesta fue sí, es decir, las cosas no las podemos diseñar y después mandarlas a hacer. Sí importa, porque entonces el proceso de diseño tiene que estar directamente vinculados a los laboratorios, y si no, no se puede dar. Entonces, lo que estamos viviendo es, les digo, no puede haber, no puede ser que nosotros no estemos angustiados si un hombre como Obama entró en crisis existencial y formó una comisión para que le trataran de detectar una definición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde quiere llevar su angustia? Los próximos 200 años. No, que entonces, en este esquema tan complejo de cadenas de valor, entonces que todo el mundo quiere, vean ustedes la cantidad de actores que hay en el mundo, todo el mundo quiere entonces manufacturar las cosas en su localidad, es decir, la cuestión es esa. Y entonces la cuestión es, se traen consigo, ¿no?, a los esquemas, el Estado Nacional se convierte en un negociador con la inmigración extranjera. Pero entonces, ¿qué tantos empleos va a producir? Ya no están muy bien definidas las cosas, porque entonces la lucha por la inversión extranjera y porque los procesos se den en el espacio nacional se vuelven muy complejos. Y entonces la inversión extranjera, vean ustedes con quién estamos compitiendo. Es decir, para atraernos inversión extranjera, ¿quién es el principal atractor de inversión extranjera? Pues Estados Unidos. Estados Unidos es el que hace inversión extranjera. Entonces, dentro de los jugadores, ¿no?, de esta cuestión de cómo el Estado Nacional se configura, ¿no?, y cómo están luchando, ¿no?, a ver, ¿dónde voy a estar haciendo las cosas, no? Voy a estar haciendo las cosas en México, y México es maravilloso, ¿no? Y entonces México, la región, está en la región más competitiva del mundo. Pues sí, pero espérate, Estados Unidos es el mayor capitalista del mundo. Es decir, en esta pelea es una pelea de todos, de todos. Entonces, después los chinos, ¿no? Y los chinos son un poco más, si se considera Hong Kong y China, ¿no? Y después ahí, pero México, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Entonces no logramos atraer los capitales. Y entonces los proyectos nacionales, empresarios nacionales, son muy pequeños. Y entonces, ¿a dónde voy? Es la cuestión del crecimiento, se vuelve
una relación muy compleja este mundo globalizado, porque entonces el país que no logra atraer a sus inversión extranjera no logra el proceso de crecimiento deseado. Y entonces llega un hombre, Peña Nieto, al poder, se dan cuenta, ¿no? De que es la noción de inversión extranjera y dice, bueno, tengamos, ¿cómo se llama? Modifiquemos toda la Constitución y modifiquemos todo lo que sea necesario para que no haya inversión extranjera. No está tan fácil. No está tan fácil. Es decir, no es nada más eso, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es insertarnos en el gran proceso de transformación que existe en la economía global, con esas cadenas globales, para ver entonces este proceso de crecimiento. Y entonces vean, ¿no? Este es los flujos anuales de inversión extranjera, ¿no? Entre el 95 y 2012, ¿no? En este momento de la transformación, ¿no? Y la cuestión de las peleas de los estados nacionales por la inversión extranjera. Entonces, diría uno, cuando traer la inversión extranjera, cuando menos lo que voy a hacer es hacer un piso social básico, ¿no? Pues sí, pero ¿con qué dinero, hermano? Porque si no tienes inversión suficiente, ¿con qué impuestos les vas a cobrar eso? Es decir, el proyecto social, que muchos dirían, es el momento de impulsar el proyecto social frente a esta cuestión. Acuérdense que el proyecto social necesita recursos, inversión no de recursos. Entonces necesitamos la acumulación de capital como elemento básico. Y en esto lo que nos damos cuenta es de que la pelea está muy grande. Ahora, esto lo hizo la UNCTAD en 2013 y ahí ya aparece México, ¿no? Dice que México va a poder atraer un proyecto, va a tener recursos, ¿no? Y que va a estar ahí más o menos en el lugar 7, ¿no? Pero nos estamos peleando con Brasil, nos estamos peleando con Alemania, con Estados Unidos. Entonces, esas son con las gentes que nos estamos peleando para poder atraer inversión extranjera. ¿Podremos? Es una buena pregunta, es decir, esto que la UNCTAD nos está diciendo como escenario, ¿es un escenario viable o no es un escenario viable? Y por lo tanto, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Los países industriales optaron por desarrollar fuentes alternativas a los abastecimientos de sus materias primas ante el encarecimiento del mismo que provocó el desplome de los precios con ello del modelo de deuda externa. Ante la caída del modelo de deuda externa, las coaliciones gobernantes de los países en desarrollo optaron por cambiar el modelo por un modelo basado en las exportaciones. Pero, ¿qué vamos a exportar, no? Y después, esto, ¿no? ¿Quién va a ser el principal exportador de los petróleo? ¿Vale? Que ya casi no tenemos petróleo. No, pero ¿quién va a ser? Los de inversiones extranjeras. ¿Quién va a ser? Arabia Saudita. Los Estados Unidos. Más con las rutitas, ¿no? Que tienen el gas shale. Estados Unidos y Canadá. Entonces el modelo Sudamérica equivocadamente dejó que se quedaran sus recursos naturales y no crearon capacidades, lograron las materias primas, se dieron cuenta, llegaron a un elemento esencial en los países industriales, ¿no? Entonces decidieron cambiar, ¿no? Se llama el esquema, y entonces bajo esta perspectiva, ¿no? Que de materias primas no vamos a poder vivir. Necesitamos inversión extranjera porque tenemos que pensar en nuestras tareas. Es decir, ¿cómo discutirlas de manera que acabemos teniendo una perspectiva de desarrollo diferente? Es decir, ¿cómo meternos en esta cuestión de
mientras vivamos en el capitalismo, ¿cuál va a ser el elemento básico de los próximos 500 años? Inversión. Si quieres invertir, pero tienes que invertir. Y entonces nos tenemos que meter de lleno. Si ya sabemos que la inversión va a depender de las cadenas globales de valor y de ver en dónde ponemos las plantas. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuáles son las inversiones que vamos a necesitar? Y entonces vamos a tener que ver que somos parte de un todo, ¿no? Y dónde está el margen de negociación nacional, ¿no? Es lo que no sabemos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los insumos importados y cuáles son en cada uno de estos países? A ver, encuéntrame ya. No lo pusiste. Está medio. Entonces, ¿qué tendríamos ahí, no? México, en esta perspectiva, ¿no? Es ¿cuánto tendríamos nosotros insumos importados? Una alta proporción. ¿No? Aproximadamente un 30 y tantos % de los insumos importados. Es decir, aquí la cuestión es cómo desarrollar proveedores dentro de las cadenas globales de valor de manera que puedan ser elementos para mantener la calma social. Porque entonces, ¿qué es lo que está implicando, ¿no? De que nosotros entremos a las cadenas globales de valor? Antes hacían una determinación de empleo sobre qué base. Invierto, ¿no? Creo tantos puestos, ¿no? Ahora, invierto, ¿y dónde va a estar el multiplicador de empleo? A lo mejor el multiplicador de empleo que creo es crear empleos en Tailandia, crear empleos en Estados Unidos, crear empleos en otras partes del mundo, pero no necesariamente. Y entonces el análisis que tenemos que estar haciendo nosotros es precisamente de los porcentajes que nosotros estamos importando, y eso es lo que quiere decir es que cada inversión va a tener una fuga de empleo necesariamente. ¿Por qué? Porque los empleos que vamos a estar generando van a ser empleos en alguna otra parte del mundo. Y eso dice, no, es que hay que crear más empleos y todo esto, ¿no? Pues sí hay que crear más empleos, pero la cuestión es ¿quién invierte? ¿Cómo Pasa se invierte? también lo contrario, ¿no? Inversiones fuera pueden estar, si estás conectado por la cadena, generando empleos aquí en México. Bueno. Por alguien invierte en China, pero puede, igual que si inviertes aquí, creas empleos fuera, también nos podríamos ganar que alguien invierte en China, pero necesita un insumo que se puede producir, ya está produciendo aquí, y Pero entonces exportamos. ve la complejidad. Ah, sí, bueno. La complejidad de crear empleo en un mundo de cadenas de valor. ¿Me explico? En todo esto no hemos metido a la población. Sabemos que la población sigue creciendo. Vamos a llegar a 135 millones para el 2030. Y esos 2030, esos millones de gentes, ¿qué empleo les vamos a dar? ¿Qué calidad de vida? Las prestaciones que antes daba el Estado ya se están. Sí, porque el Estado se quiere reformar, ¿no? Es decir, el discurso es socialista, ¿no? El Estado se quiere transformar, pero entonces no encuentra la forma. Imagínate la complejidad del Estado que se quiere reformar en la perspectiva, ¿no? De que quiere ganar más, ¿no? Tener más ingresos. Pero entonces los ingresos pues están condicionados a que tienen que estarse peleando por esta inversión extranjera. Entonces, el triste resultado, ¿no? Un programa FIDE, ¿no? El Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo, que dice que va a subir 2 puntos en sus ingresos, ¿no?
y de aquí a que acabe la administración. Con 2 puntos que puede hacer el Estado social que existe, ¿no? Que pueda dedicarse a la cuestión social, ¿no? Y después a cuestiones como el medio ambiente. ¿Qué presupuesto le puede dedicar al medio ambiente? Nada. Bajo ese esquema no le puede dedicar. Entonces, la angustia son los próximos 200 años es cómo hacer compatible el diálogo de cadenas de valor con un proceso de crecimiento y innovación de bienestar a la población. Son preguntas padres, ¿no? Son preguntas padres, pero lo que hay que entender es que el mundo cambió, ¿no? Entonces nos estamos peleando por las cosas, ¿no? Pero esa problemática es para México, pero es para todos los que están ahí. Para todos, ¿no? Es decir, para todos. Lo que pasa es que la angustia no solamente es para nosotros, es para todos los que están ahí. Es una angustia compartida. Es una global, es una global. Los europeos de repente crecen en 2009 y se dan cuenta de que, wow, ¿y ahora qué hacemos? Pues se dan cuenta de que el estado de bienestar no lo pueden mantener bajo este esquema. Y entonces están en la transformación del estado de bienestar europeo. Los americanos es el estado más, es el país que más empleo produce. Entonces hay que analizarlo bien, hay que analizar porque la flexibilidad del sistema americano para producir empleos no la tiene. Es decir, en un mes, el mes pasado tuvieron 250 empleos, un mes, 250. Crean millones de empleos. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo le hacen? Yo creo que es momento de ver esas relaciones, ¿no? Porque es una angustia compartida, pero no tan compartida, ¿no? No sé si me explico. Y que entonces, a ver, vean ustedes, Estados Unidos versus México. Bueno, pues Brasil, ¿no? Con Brasil nos podríamos comparar mejor, en donde ellos tienen un porcentaje mucho menor de los insumos importados. Así es. Entonces, hay países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Incorporando producción interna. Es decir, utilizando a sus empresarios para hacer parte de la cadena global. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros, ¿no? ¿Cómo interiorizar este proceso en el cual nosotros, ¿no? vamos a generar un esquema de crecimiento diferente? Y entonces, vamos a ver lo que decía Rafael aquí, que tuvimos el seminario hace 2 semanas. INEGI, ¿no? Para ver las cadenas globales, en el caso de México. ¿Qué es lo que sucede, no? México ni siquiera teníamos la contabilidad. No teníamos la contabilidad. Les digo, somos muy lentos para pensar. Esto se estaba haciendo en el resto del mundo, nosotros no pensábamos ni siquiera que estaba la estadística de ver estas cadenas. Entonces, bueno, se acaban de dar a conocer las estadísticas, entonces veamos y analicemos y veamos qué se puede hacer. Contribución de la producción manufacturera global en las exportaciones y total de las manufacturas. Entonces, lo verde es en las exportaciones de bienes de las industrias manufactureras, cuáles son las producciones globales, ¿no? Y la producción manufacturera, cuánto es, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? A ver si logran ver bien. En esta perspectiva, ¿no? La contribución de la producción manufacturera global en las exportaciones, ¿no? ¿Cuánto de la producción manufacturera mexicana, ¿no?
está siendo dedicada a las cadenas globales? Pues prácticamente todo, es decir, más de 2/3 partes cuando menos está produciendo dentro de las cadenas globales. Entonces, cuando nosotros vemos que la mayor parte de la producción se está haciendo dentro de las cadenas globales, ¿qué nos quiere esto? Bueno, pues, si eso es la producción que se está haciendo, tenemos que estar conscientes que ahí es donde está nuestro elemento básico de negociación. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para entonces nosotros implementar? ¿No? Y aquí ¿No está? Ahora, en participación del valor agregado en las exportaciones de bienes y estructuras, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros, ¿no? El valor agregado, ¿no? en las exportaciones total de la economía y las exportaciones de industria manufacturera, ¿no? A ver, ¿cómo iría la economía y las manufacturas en este sentido? ¿Cuál sería un parámetro positivo y cuál sería un parámetro negativo? Ese es el valor agregado que estamos teniendo, ¿no? De las exportaciones y qué es lo que estamos incorporando en la economía mexicana. Estábamos mejor en 2003 que lo que estamos ahora en ese sentido. ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿qué es lo que sucede en el valor agregado de las importaciones de la industria manufacturera? También estábamos mejor en 2003 que en 2012. Entonces, que ahí se ha habido una pequeña recuperación de valor agregado. Pero entonces, esto es lo que necesitamos poniendo nosotros en nuestras exportaciones. Y esto lo que necesitamos es hacer una planificación sustancial de lo que estamos haciendo. No podemos tener tampoco valor agregado. Y entonces ahora, ¿qué tanto es el valor agregado de la exportación de la manufactura global como proceso de la producción manufacturera global? Y entonces lo que vemos nosotros es que es muy pequeño, ¿no? El valor agregado que estamos haciendo a la producción manufacturera global. 10%. Ahora, el valor agregado de exportación de la manufactura global a la producción manufacturera total. Bueno, pues entonces aquí, ¿no? El consumo intermedio de origen nacional es el que nos debía de importar, ¿no? Y el consumo nacional es muy pequeño, ¿no? ¿Cómo queremos producir empleo nosotros con esta situación? Pues estamos en una situación crítica. Y entonces aquí están las tendencias, ¿no? De 2003 a 2012, ¿no? Y bueno, lo que vemos nosotros es el valor agregado bruto corriente, el total de remuneraciones de salariados, ¿no? Y el superávit bruto de operación, ¿no? Entonces las ganancias que se están generando hacia el interior del país están subiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el total de las remuneraciones de los asalariados? Se están estancando. Entonces nuestra incorporación, dijéramos, a las cadenas de valor agregado a nivel global, lo que está sucediendo, ¿no? Es de que aparte, ¿no? No está beneficiando a los trabajadores, ¿no? Esto se encuentra, pues, en una situación realmente triste, ¿no? De estancamiento, ¿no? En cambio, las ganancias que se están generando son bastante grandes, ¿no? Tienen una tendencia positiva.
Entonces, bueno, bajo esa perspectiva, ¿no? Si nosotros lo tomamos como remuneración de los insumos de la producción, ¿no? Ganancias y salarios, pues lo que tenemos es, aparte de todo, lo que se está generando dentro de las cadenas de valor, no está ayudando a fortalecer el mercado interno. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento de los salarios. Entonces estamos negociando en el peor de los mundos, ¿no? Debían de ir parejos, ¿no? La generación de remuneración de los asalariados y el superávit de la operación. Por lo menos que subiera tantito, ¿no? Ahora, aquí viene cuáles son las principales cadenas de valor, ¿no? Ahí son vehículos automotores, ¿no? Fabricación de equipo de audio y video, después fabricación de componentes eléctricos y fabricación de computadoras y equipo periférico, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos nosotros, ¿no? Es que está muy concentrado en ciertas cadenas de valor en las cuales nosotros hemos logrado entrar. Sí lo vemos, conocemos, ¿no? La básica es partes automotrices, ¿no? Sí, son los automóviles, es la principal cadena de valor. Y entonces, bueno, aquí ya está más desagregado, ¿no? En términos de la industria automotriz, ¿no? La rama 3361, ¿no? El consumo intermedio de origen nacional, vean ustedes. Es decir, el consumo intermedio de origen nacional, ¿no? Es como 38%, ¿no? Es decir, es un poquito más que las que la En 2010, 47, es un brinco raro. 47.5, sí. Es un brinco raro. Es muy difícil que de un año a otro. Sí, pero esto es lo que tenemos que estar negociando. Es decir, ¿de qué manera se negocia que esto estuviera igual en las otras industrias? No que fuera, ¿se acuerdan que para el total de la industria del 10%, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces aquí tenemos una negociación donde hemos sido más exitosos. Entonces, ¿qué aprendimos de esa negociación? Bueno, acá viene en términos de la remuneración de los asalariados, ¿no? Aquí está su punto, el conjunto, ¿no? Aquí está su punto. Ya lo vieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo bien en automóviles, ¿no? Para que los trabajadores... Pues no sube, ¿no? Le metí 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 8. Lo que sube, no sube. O sea, ha ido subiendo el valor agregado y el superávit, porque esta verde de abajo sigue, y por eso, ¿no? Se va para arriba, ¿no? Me equivoqué. O sea, ni en el sector que más exporta es el que no. y el que O sea, el crecimiento a partir de 2003, 2005, muy importante del sector, del valor agregado, las remuneraciones siguen igual, ¿no? Pues obviamente el superávit bruto de operación, la ganancia, de alguna manera las empresas se han multiplicado, ¿no? Así es. Y no hemos sido ni siquiera capaces en este sector de que llegara al 13, 14, ¿no? Sí, a pesar del amplio margen de ganancia que tenemos. Esta es la 3363 que es también de vehículos automotores. Ese es en la misma perspectiva, ¿no? Ahí está. Hasta baja y luego se recupera. Pero tantito más, ¿no? ¿Sí? Y este es El resto, ¿no? el resto. Pero vean ustedes aquí el componente más bajo. De origen nacional, ¿no? Sí, Muy bajo, ¿no? muy bajo. Y aquí hay un comportamiento de la remuneración de los asalariados que también está en cambio.
Ahora, esos son los puestos de trabajo de las manufacturas globales. Entonces, a ver, ¿qué me dirían de esto? O sea, es el total de empleo de las manufacturas globales, o sea, 1.138.000, etcétera. Ese es lo que Así es, mides por mil. 1.133.000. No, pues aquí, bueno, no, la crisis, bueno, hubo una baja, ¿no?, muy importante. O sea, simplemente después de casi 10 años seguimos en el mismo nivel de empleo, ¿no? ¿Cuánto, El mismo número de empleados. ¿Cuánto es la población económicamente activa? No, 40 y pico, 50 millones. 50 millones. ¿Y cuánto empleo está generando esto? 1 millón. 2%. No da, ¿no? El modelo no da. Es decir, no. En este esquema, el proceso por eso es angustiante. Porque, es decir, el mundo va hacia esto, ¿no? Esto es la... El mundo no va a cambiar. Y es muy poco probable que México tuviera la capacidad de tener otro modelo alternativo. No sé si me explico. Y en este mundo, insertado en las cadenas globales, en donde el Estado Nacional reduce su poder, el modelo no va para el bienestar. La única manera es que esto crezca, pero que también crezca las cadenas alrededor en términos de componentes nacionales, ¿no? Pero pon tú que creciera, ¿cuánto necesitaríamos hacer crecer esto para que entonces estuviéramos insertos en la tendencia global y estuviéramos a los órdenes en las relaciones económicas? Tendríamos que hacer, pero cambiar todo, ¿no? Está cañón. Bueno, para ya dejarlos para que se vayan con su angustia. No, aquí la dejamos guardada. Ahí en ese closet, todos pueden pasar y la guardan ahí. Por ejemplo, a naciones exportadoras como China, Alemania, ese componente nacional, digamos, en México es el 10% en promedio, pero ¿cómo está, digamos, respecto a Alemania o China? ¿Hay algún dato? Los alemanes y los chinos tienen altos niveles de integración interna. Perdón, ¿te escuché? Tienen altos niveles de integración interna, pero el resto de los países igual. Es decir, lo que nos puede consolar y reducir su angustia es que el mundo está cambiando hacia las cadenas globales y está generando procesos similares, donde hay poco empleo, ¿no? Se produce y se produce mucho, ¿no?, en el mundo, pero no hay generación de empleo y bienestar. Entonces, pero ese modelo de producción que se escogió, ¿no?, es decir, que evolucionó más bien hacia el cual evolucionamos. Entonces, acuérdense, parte de esto es el modelo. ¿Cómo es que se empezaron a salir las empresas de Estados Unidos, empezaron a salir las empresas de otros países buscando costos salariales? Entonces, en sí mismo está dicho, ¿no?, qué es lo que estaban buscando. Condiciones en las cuales pudieran abaratar el producto. Y entonces, gran parte de la lucha, ¿no?, es yo te ofrezco condiciones salariales Más bajas. más bajas. Entonces es un modelo que lleva hacia la reducción de niveles de bienestar. ¿Y cómo se libra uno de esto? Ah, bueno, entonces yo me dedico a producir. ¿Qué vas a producir? Solamente que produjeras cuestiones de muy alto nivel de valor agregado, que serían las cuestiones de mayor innovación. No, pues, pero entonces, ¿cuántas patentes produces tú, dices?
Japón produce 138,000 al año. ¿Tú cuántas? A ver, ¿Cuántos de qué? ¿cuántas patentes? Sí. México, como 25. 250 al año. Entonces los japoneses están acá en innovación. Entonces, ¿cuál es el modelo? No está fácil, ¿eh? Es decir, creo que esta generación, comprendiendo que esta generación, los jóvenes entre 20 años y la generación que está por salir de la de 65 años, esta generación no verá todavía una resolución del sistema. Bueno, lo que vamos a vivir es inmersos en este problema, ¿no? Lo que está sucediendo en la industria es un poco lo que sucedió en la agricultura, ¿no? Que una parte mínima de personas tiene una gran capacidad de producción. ¿Por qué? ¿Qué relación hay con la producción que acaban de mencionar con la producción de alimentos? O sea, la producción de alimentos. Si no producimos innovación y los alimentos, entonces ¿dónde queda para la población mundial? Hay quien está produciendo alimentos. Hoy se producen más alimentos que nunca antes en la historia, ¿no? Los cálculos dicen que no están mal distribuidos, pero con lo que hoy se produce todo el mundo podría comer bien. En México. Bueno, están mal distribuidos. En México se produce más maíz que nunca, más trigo que nunca. Es que evidentemente vivimos como en una sociedad del conocimiento, ¿no? Donde los países que desarrollan más tecnología e innovan más están pues en la cúspide del desarrollo. Y realmente, o sea, el simple hecho de que el país se está quedando más canachas, al mismo tiempo habla de quiénes son más atractivos en empresa extranjera. El mundo, es decir, miren, hay muchos conflictos, ¿no? Otro día hablamos del conflicto del medio ambiente, pero vamos a acabar con esto, ¿no? A ver si quieren ir leyendo. ¿Por qué no van leyendo ustedes? ¿Cuál? Ya nos deprimiste mucho, ya. Para que ya nos pongas a leer. El surgimiento de nuevos modelos de producción ha provocado que los países en desarrollo cambien radicalmente su paradigma de desarrollo. De un esquema fundamentado en la inversión nacional se ha pasado a uno de bajos márgenes de acción para la acción de la política pública y una fuerte renegociación para atraer capitales extranjeros. El modelo de producción nacional ha consistido en desarrollar proveedurías para las cadenas de valor globales. Pocos países han mantenido fuertes proyectos nacionales al margen de las cadenas globales. El nuevo esquema de producción ha provocado una fragmentación entre los inversionistas nacionales, entre aquellos dispuestos a integrarse a las cadenas globales y los que no tienen la capacidad de ajustarse a este nuevo esquema de producción. Que tienden a desaparecer. La única forma de generar una homogenización entre los empresarios sería una fuerte acción estatal que apoye y brinde capacitación y financiamiento a los empresarios nacionales que buscan integrarse a las cadenas de valor. De no homogenizarse la clase empresarial en términos de proyecto integrado a la globalización, se generan conflictos permanentes que conlleven a la ingobernabilidad y al conflicto permanente entre los diferentes grupos sociales. Bueno, pues gracias por su atención.
la discusión de hoy, lo que les hablo a ustedes es una panorámica de esta perspectiva de cambio que está dando la economía global, basadas en los sistemas de producción. Entonces, lo que les sugiero a ustedes es que como una reflexión permanente estén analizando los sistemas de producción. ¿Por qué? Porque los sistemas de producción les van a dar la dinámica de la cual está cerca. Y no analicen ustedes es decir, nos hemos vuelto entonces hay mucho voluntarismo en su forma de pensar, porque entonces pensamos que no es que el Estado Nacional se debería dedicar a la cuestión del bienestar social. Está bien, yo creo que nadie lo cuestionaría, ¿no? Digo, es un principio, dijéramos, ético, pero no hay espacio para eso, porque un Estado que no tiene ingresos suficientes lo que puede hacer es hacer pequeños programas. Los grandes los están reduciendo. Pequeños programas. Pero entonces el Estado Nacional lo que perdió es esa capacidad para poder hacer las cosas. La etapa de los grandes estados de bienestar fueron etapas en las cuales lo nacional se había comprado con los mecanismos de producción. Pero después, entonces, no lo hicimos en el momento adecuado. Ahora es mucho más difícil y va a ser muy difícil manejar estos esquemas, ¿no? Porque vamos, en esto una cosa que yo no les puse, pero que hay una cuestión que hay que poner, es la velocidad cognitiva. Es decir, la velocidad de reacción que tiene que haber a todo esto es no puede ser una cuestión de una respuesta así nada más. Es decir, veíamos el modelo japonés. El modelo japonés basado en patentes. El modelo japonés basado en patentes lo que tiene es atrás de 100 años de una educación estricta en términos de innovación y de conocimiento. Nosotros no podemos resolver todavía que los niños hagan manufacturas de pizza. Entonces, no tenemos modelo educativo, no lo tenemos. Modelo de salud, no lo tenemos. Entonces, tenemos que configurar un espacio en el cual pensemos en esto y que cuando menos en el siglo XXII, ¿no? Pudiéramos pensar las cosas de manera diferente. 100 años es lo que nos va a llevar a transformar este país si lo decidimos hacer desde ya, ¿no? Acuérdense cuando hizo la revolución educativa Japón, ¿no? A finales del siglo XIX. Entonces, tendremos la capacidad de hacer una reforma educativa de esa magnitud. No sé. Entonces, yo siento que quiero dejarles las inquietudes para que las piensen y que vean que los libros de la economía son cada vez menos útiles, que no están incorporando cosas. Entonces, ¿de qué manera los incorporamos como economistas también? ¿Cómo cambiamos la macro? Es decir, que nos dé vergüenza pagarnos a nuestros alumnos, ver el libro y decir, bueno, es que sí. Pero ahí ni nosotros ni otros tienen los libros nuevos, ¿no?
No, pero están pensando, ¿no? Bueno. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos adultos que están pensando. Sí, pero las escuelas siguen en los libros. No, básicos, ¿no? Pues sí, porque pues es más fácil. O sea, no es que estemos en ese sentido, estamos todos mal, por ponerlo así, estamos todos atrasados. Yo creo que es una dinámica, es una cuestión evolutiva. Por lo tanto las instituciones como los modelos tienen que evolucionar. Yo no creo que esté mal todo lo que está escrito. El problema es que hay que estar incorporando los nuevos procesos, las nuevas formas. El Estado mismo ha evolucionado. El Estado está en ese comportamiento. No puede desaparecer un Estado por las cadenas de valor. Sino que el Estado debe ser dinámico. Entonces, esa cuestión de dinamismo. Tomamos en cuenta que los Estados son instituciones y nacen para dar respuesta no solamente a un conjunto, un conglomerado humano de su momento, sino que da respuesta siempre. El problema no es eso, el problema es la forma de gobierno, la forma de gobernar. En esa parte de forma de gobernar están las personas y ahí los intereses personales. Eso choca ya con el proceso. Ahora, los modelos no son perfectos. Tienen una vigencia en el momento de que se generan, se tiene que establecer, entonces tiene que ver con la cuestión de integralidad. La forma, si no, pues esa es la tendencia, eso es lo que hay que hacer. Todo el mundo se tendrá que pensar que ese modelo es lo más importante, la solución mundial. Y hace 100 años era un modelo, hace 50 años era un modelo. Ahorita estamos en una línea. ¿Qué modelo va a ser el mejor en 50 o 100 años? En este proceso que se podría proponer en México, vamos a estar desfasados, porque hemos estado desfasados en todos los procesos económicos. De tal manera que lo que hay que hacer es un trabajo, un esfuerzo, incorporarse. No una reforma no implica incorporarse a una cuestión del primer mundo. Por lo tanto, eso sería la solución nacional. No creo que se haya perdido la cuestión nacional, es una cuestión de combinaciones. Lo nacional, en una cuestión de esfuerzo de la dinámica en que estamos incorporados, sigue vigente, pero atrasado. ¿Cómo incorporamos esa parte nacional? La cuestión de coordinación, de integralidad. Pues hay muchas cosas que de alguna forma son parte de las cosas. Sí, pero la cuestión nacional es decir, la capacidad del Estado nacional es lo que se ha reducido. ¿Por qué? Porque en el pasado se tenían orgullos y eran los Garza Sada, los Serpiche, eran los hombres, ¿no? Con ellos podías armar las cosas, ¿no? En la actualidad, ¿qué es lo que sucede? Los individuos que antes eran los grandes empresarios con los cuales se podían negociar, pues ahora la inversión extranjera forma gran parte de tu generación de valor agregado. Entonces es una negociación mucho más compleja y de muy poca negociación. Es decir, había un secretario de Industria y Comercio importante en los años 50 y había todavía Portillo, un secretario de Economía fuerte, ¿no? Industria y Comercio, y vean al actual secretario de Economía. Es decir, su capacidad de negociación es muy pequeña. Entonces, eso es lo que se ha ido perdiendo. Y ahora, ¿sabes qué? Yo se los voy a mandar después, si quieres, díganme. Porque tiene varios errores, entonces que ya los detecté. Entonces, díganme. Sí, la voto. La bótala. Y les voy a mandar lo de INEGI y esto. Todo. Pero entonces, la cuestión de que, no, lo que les estoy proponiendo es una cosa más interesante, es basar el análisis de la economía en que los sistemas de producción que van surgiendo
Lo productivo sigue siendo importante, pero no sé si me explico. Y esos sistemas de producción que han ido variando son los que dan los cambios en los estados nacionales. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el mundo? Multiplicidad de sistemas capitalistas, cada quien adaptándose de acuerdo a una circunstancia. Ahora, lo que es generalizado entre los países que no llegamos oportunamente al capitalismo es que no pudimos darnos los elementos para tener esquemas de bienestar adecuados. Entonces, es decir, esa etapa de los estados nacionales que vienen a explicar el estado de bienestar con los sistemas de producción de masa. Después de la Segunda Guerra Mundial, no hace tanto tiempo, ¿no?, que lo pudieron implementar, eran sistemas de producción en los cuales se negociaba más fácilmente. Eran la etapa de los sindicatos, ¿no?, de los grandes sindicatos. Una estructura bien interesante. ¿Ves los sindicatos en el mundo? ¿Por qué? Pues porque ha ido evolucionando. Y esta cuestión evolutiva es lo que hay que incorporar al proceso. Está complejo, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de lo que decimos. Y después, si quiero otro día les platico sobre la parte de la investigación, sobre la cuestión de la coordinación de los grandes países. Pero no también. ¿Dónde? Pero no también. ¿Por qué no? Sí, para llegar otra vez al pesimismo. Yo digo que está bien. La industria. Es una cafetería. Cuando fresco. Yo creo que ya más despacio por este semestre. ¿Perdón? Dejen ver. Hay que negociar. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Con el corporativo. No, está muy interesante todo esto. Porque si nos cambia la perspectiva, ¿verdad? Rolando, en un artículo que sacó esa revistita, ¿cómo se llama? No, contradicciones, no, configuraciones. Trae una cuestión sobre el desarrollo y se lanza contra el globalismo, ¿no? Y entonces la pregunta es, porque discute la cuestión del mundo de desarrollo, ¿no?, de la política de desarrollo, ¿no? ¿Es posible lanzar el globalismo? Más bien, ¿cómo enfrentar el globalismo? ¿Cómo insertarse de manera que te dé a ti frutos? ¿Cómo enfrentar? Entonces, O sea, Salinas estuvo en los 100. Resuelven una coyuntura del estancamiento, pero se equivocan. ¿Qué se equivoca? Resuelven la cuestión de lo de la deuda, ¿no? En términos de que venga la inversión extranjera, pero suponía que iba a tener todos los beneficios del mundo. ¿Qué es lo que no vio? Que se necesitaba una política mucho más agresiva para haber hecho. Es decir, esta cuestión del globalismo, por dónde tomarlo, y los globalizadores, ¿no?
que suponía de que eso nos iba a resolver, pero lo que no vio es que estaba dando entrada a un esquema que no producía lo suficiente, no vio el esquema, ¿no?, en el cual los ingresos del Estado iban a estar disminuidos, los trabajadores iban a estar subyugados, ¿no?, bajo un esquema de bajas remuneraciones para poder atraer el ingreso. Entonces, yo creo que se equivocó Salinas también, es decir, abre la puerta. Ahí la pregunta para Salinas es interesante, sería ¿por qué? Es una figura interesante Salinas. ¿Por qué no negoció con los hombres de los negocios mexicanos y decidió irse a la iglesia? Es decir, ¿cuál fue la imposibilidad para poder hacer un gran pacto con empresarios nacionales? Habría que invitar a Salinas a responder eso, a ver qué nos diga. Pues el otro sábado. Entonces, en el contexto actual... Ahí sí hay fechas, ¿no? Abiertas. En el contexto actual, por ejemplo, lo que hace falta es realmente establecer un gran pacto con los dueños del dinero, ¿no? Para sí, impulsar, para poder tratar de... Es que ya pasó, ¿no? Es decir, los dueños del dinero... Claro. Que son las cadenas globales. Entonces, ¿qué? Estás cruzado con todos estos esquemas. Hay muy poca posibilidad de hacer ese acuerdo. Ahorita ya no. Ya pasaron 20 años. Entonces, se nos fue la vida. ¿O no hubo respuesta? Esa es la otra, Ahí habría que... Por eso. Aquí me das harinas, no.